Hola, bienvenidos a este nuevo video. Como siempre, yo soy Jorge Armando Medina y en esta oportunidad les traigo un video bastante interesante y es con respecto a la inteligencia artificial y todo lo que involucra la ética y moral, esa línea difusa, en relación con el marketing digital, que es la especialidad en la cual me desarrollo, ¿no? Y precisamente, en realidad esta charla es una charla muy importante y muy interesante, muy bien armada, ya que justamente lo presenté en TEDx hace un par de semanas. Justamente aquí me mandan estos como reconocimientos por el evento. Ha sido un lograzo y estoy muy agradecido por haber sido parte de eso. Así que me pareció un tema muy interesante que sí o sí es algo que se debe compartir con todos. Y es algo para tener en cuenta. Entonces, para cualquier persona, independientemente del nicho o rubro en el que tú te estés desarrollando o trabajando, es algo que va a suceder y por ende necesitas estar al tanto de esto. Entonces, bueno, arranquemos. Mi presentación se llamó "¿Y si la inteligencia artificial ya te está vendiendo sin que lo sepas?". Básicamente todo esto inicia, y seguramente te ha pasado, ¿no? Estás conversando con algún familiar, con un amigo sobre un nuevo producto que ha llegado a tu país y como por arte de magia, al día siguiente o 2 días más tarde entras a redes sociales y te sorprendes porque ahí está ese producto, el mismo que tú habías comentado, como si alguien te leyera la mente, ¿no? Y te quiero comentar una historia que me sucedió muy similar a esto. Hace unos días estaba conversando con mi novia sobre unas zapatillas que habían llegado aquí a Perú y me encantaron. Es algo que quería comprarme, bueno, quizás en un futuro próximo, ¿no? Y solo se lo escribí por WhatsApp, ni siquiera lo busqué en Facebook o en Google, ¿no? Como para que se registre incluso la búsqueda. Y, oh sorpresa, 2 horas más tarde entré a mi Instagram y ahí estaban las mismas zapatillas, el mismo modelo y hasta la misma marca. Y para ponerle la cereza en el pastel, estaba con un 30% de descuento. Y yo pensé, oye, esto es una señal divina, señal del destino, tengo que comprarla. Y efectivamente eso hice. En realidad, al día siguiente pues ya las tenía en mi casa, ¿no? Las compré por internet. Pero una pregunta me empezó a surgir durante los siguientes días, ¿no? Si es que realmente fui yo quien tomó esa decisión consciente de hacer la compra, o quizás alguien o algo más decidió por mí. Imagínate, ¿no? Qué profundo. Y es que es cierto, hoy en día cualquier cosa que nosotros hacemos en redes sociales, en internet, cada scroll, cada clic, cada cosa que escribimos incluso, está siendo guardado, está siendo indexado al algoritmo. Y ya la pregunta ni siquiera es si el algoritmo funciona o no, porque sí lo hace y lo hace muy bien. La pregunta un poco más profunda que deberíamos hacernos nosotros como seres humanos es ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad para que una máquina lo invada y finalmente nos termine vendiendo algo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y es que la inteligencia artificial hoy en día no está cambiando cómo compramos, sino que está cambiando cómo deseamos, ¿no? Así que vayamos a los fundamentos, a los conceptos, a las definiciones. Arranquemos por qué no es la inteligencia artificial. Porque hay mucha polémica alrededor, mucha gente habla de eso y no sabe realmente ni siquiera cómo funciona por detrás, ¿no? Entonces vayamos por qué no es. Para empezar, y vale la pena resaltar, no es Terminator, ¿sí? No va a haber una invasión de máquinas o brechas de ciberseguridad que terminen dominando a los humanos y al planeta Tierra. Aún no sé a cada unos años. Entonces, como no es Terminator, pues evidentemente no es un robot y por ende no tiene tampoco conciencia. Ahora vamos a explicar un poco más a qué me refiero con que no tiene conciencia, porque vamos a explicar cómo funciona por detrás. Tampoco nos espía ni nos escucha por nuestros celulares, así que para toda la gente que habla así, porque si no Facebook los está escuchando, no tienen que hacerlo, al menos no por ahora. Quizás en unos años sí nos están escuchando, pero por ahora puede ser un poco conspiranoico comentar eso, ¿no? Igual, al fin y al cabo no lo sabemos, ¿no? Pero queremos pensar de que no aún a ese extremo. Y finalmente, pues no toma decisiones morales. Claro, si no tiene conciencia, pues no puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Por ende, pues no tiene noción de una moral o una ética, ¿no? Más allá de lo que quizás como sociedad podríamos aceptar, ¿no? Porque finalmente nos ha estudiado un poco, pero no tiene ese discernimiento, a diferencia de los humanos.
Como no tiene este discernimiento, pues la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de malintención de manipularnos. Lo que sí quiere y necesita es estudiarnos para poder optimizar aquellos resultados para los que fue programada en primera instancia. Entonces, Jorge, ¿qué sí es la inteligencia artificial? Te estarás preguntando. Por definición básica, la IA es la capacidad de una máquina para imitar ciertas funciones humanas. Y quiero aquí hacer hincapié en la palabra imitar, porque entre imitar y ser, pues hay una brecha bastante grande, ¿no? Y pueden preguntarle a los artistas, ¿no? Que obviamente los imitadores nunca van a ser y van a dar la talla de lo estratega y el potencial que puede tener un artista. Y aquí me gusta hacer una alusión también a mi yo de chiquito, porque de pequeño me gustaba hacer trucos de magia. Y cuando pues hacía estos trucos a mis familiares, pues, se asombraban, ¿no? Quedaban impactados, tan igual como yo o como quizás tú te sorprendes pues al ver lo que puede llegar a ser una inteligencia artificial hoy en día. Y es que claro, hacer cosas muy locas, ¿no? Pero recalcando un poco el truco de magia, pues no deja de ser eso. Entonces finalmente termina siendo una ilusión. En realidad no existe, es una ilusión. Por eso pues es que la IA podría parecer que piensa, pero no lo hace. Podría parecer que siente, pero tampoco lo hace. Lo que sí hace y hace muy bien es aprender patrones. Ahora, ¿cómo aprende estos patrones? Pues en primer lugar, y aquí vamos a ver un poco los atributos y características de la inteligencia artificial para que puedan entender cómo trabaja tras bambalinas. En primer lugar, tiene un modelo probabilístico. Es decir, si le inyectan ciertos datos por un lado, información relevante, que luego la analiza, la estudia, la procesa y finalmente te bota ciertos resultados. Estos resultados se basan en un sistema predictivo, es decir, te predice cosas. Y no me refiero a que nos va a predecir los números para ganar la lotería, sino que me refiero a, bueno, han escuchado ya de ChatGPT o Gemini, que son LLMs o modelos de lenguaje, en lo cual se genera texto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues que predice las palabras que vienen a continuación después de otras. Por ejemplo, si yo digo hola, quizás es muy probable que después diga un cómo, y mucho más probable después del cómo pueda decir un estás. Y así va haciendo estas conexiones, digamos, hasta que pueda predecir un lenguaje muy natural, muy orgánico, de acuerdo a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por eso es que pareciera pues que habla muy bien. Ahora, si se dan cuenta, todo esto es full numérico, full data, full analítica. No estoy hablando en ningún momento de información, sino de predictibilidad, básicamente. Eso quiere decir que, aunque parezca también, la IA en realidad no almacena ningún tipo de información. Almacena 0% de contenido. Así que cuando alguien les diga, oye, pregúntale a ChatGPT, que todo lo sabe, en realidad no, ChatGPT no sabe absolutamente nada. Como información no sabe, lo que sí sabe es predecir, pero es un tema numérico. En realidad no guarda información. Entonces, volviendo un poco quizás al ejemplo que les comentaba al inicio de las zapatillas, pues si es que yo hago más clics en Nike versus en Adidas, eso es suficiente y eso le basta a la inteligencia artificial. La IA en realidad ni siquiera sabe, ni le interesa saber, porque no le suma saber qué es Nike, qué es Adidas, y ni siquiera qué es un clic, porque es un sistema numérico, predictivo, no es de información. Ahora, así como en este caso quizás me ayudó a mí, hay muchas otras aplicaciones en las que la IA pues, es bastante buena haciendo lo que hace. Vamos a hablar un poco de la persuasión y cómo la IA mejora nuestras vidas en el día a día, ¿no? Quiero arrancar con dos casos muy importantes que manejamos en la agencia de Growth Marketing que tenemos, que se llama Voltec. Bueno, están viendo en el canal de Voltec este video. El primer caso es sobre los anuncios, ¿sí? Existe este servicio de gestión de pauta publicitaria en el cual nosotros desarrollamos y desplegamos campañas de anuncios en redes sociales. Y es que cuando activamos la opción de optimización por inteligencia artificial, podemos llegar a ahorrar y hacer más eficientes nuestros anuncios hasta un 33% más que en anuncios regulares. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, la IA te ayuda en la predictibilidad. Entonces, cuando se activa esta opción, ayuda a predecir mejor cuáles son los potenciales clientes que finalmente nos van a comprar versus los anuncios regulares. Hay algunos casos incluso que están más, ¿no? Otro ejemplo son aquellos clientes que son o emprendimientos o que están quizás en otro país. Entonces, estos clientes extranjeros, pues hay una barrera geográfica muy evidente. Entonces, cuando nos piden hacer servicios como por ejemplo
producción audiovisual, ya sea videos, fotografía profesional, incluso modelos 3D de ciertas cosas, pues son cosas muy complejas, muy complicadas. Los viáticos, transportes, se vuelan. El tiempo de inversión es muchísimo, es mucho para hacer producción audiovisual, videos, un montón de cosas. Pues el tiempo es largo y obviamente el presupuesto, ¿no? El capital es muy fuerte. Entonces puede representar esto una barrera muy fuerte para aquellos emprendimientos o aquellos negocios que estén en el extranjero que quieran solicitar un tipo de servicio. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Nosotros implementamos la IA dentro de nuestros flujos de trabajo internos de la producción creativa, y con las herramientas de IA podemos hacer todo lo que les he dicho, producciones audiovisuales, videos, fotografías, etcétera, de una manera mucho más rápida, en minutos incluso, ahorrando evidentemente el tiempo drásticamente y también el presupuesto, llegando hasta ahorrar casi un 90%, como acá lo pueden ver, incluso en algunos casos hasta más. Entonces, y esto, ojo, no solamente para nuestros clientes, sino tú, quizás que eres emprendedor, estás iniciando algún negocio o incluso estás haciendo proyectos dentro de tu trabajo, pues te puedes tumbar esta barrera de entrada muy fuerte utilizando herramientas de IA. Hasta el momento, pues van saliendo un montón de herramientas de IA, pero poco a poco van a ir saliendo más y todos los días salen nuevas. Y prácticamente se ha vuelto ya una incluso competencia estilo Guerra Fría, ¿no? Pero ya no aeronáutica, sino ya un tema más de IA entre China y Estados Unidos, ¿no? Bueno, al momento en que están viendo este video, ¿no? Otros casos de aplicaciones bastante interesantes, uno es, bueno, casos comerciales. El primero es Spotify. No sé si sabían, pero hoy en día Spotify ya no solamente te traquea tus intereses musicales, sino que también sabe si es que estás por dormir, si es que estás corriendo, si es que estás en tu casa. Entonces te personalizan más según lo que ya ha aprendido de tus estados de ánimo en ese tipo de circunstancias. Otro ejemplo es Netflix. Netflix también, no sé si sabían esto, pero cuando tú estás viendo pues, la biblioteca de los videos para escoger una película, una serie, en realidad detrás de cada una de esas películas o series hay un abanico de opciones de portadas que se acomodan y se muestran de acuerdo a tus intereses. Si es que te gustan los colores más fríos, los colores más cálidos, o si te interesa algún tipo de género, pues se va a adecuar, ¿no?, la imagen de acuerdo a tus gustos para justamente incentivarte a que permanezca más tiempo en la plataforma. Un último caso es el de Amazon. Y cualquier realidad e-commerce o marketplace, siempre cuando están viendo un producto, por ahí abajito, ¿no?, ahí se mete este anuncio que dice, también a otros compraron esto, o este artículo también te podría interesar, ¿no? Y sí, en realidad lo más probable es que te interese, porque ya te conoce, ¿no? Y es así como pues va mejorando nuestro día a día la implementación de la inteligencia artificial a nosotros como usuarios, dentro de nuestra experiencia de usuario y bien usado, ¿no? Entonces parece magia y sí funciona. El problema empieza a surgir cuando esta predictibilidad, estas predicciones se empiezan a convertir en una manipulación que ya no podemos ver y tampoco controlar. Y aquí es donde ya entramos al lado de la manipulación, al lado oscuro de la inteligencia artificial. Y quiero arrancar explicando esto con dos casos muy sonados de Estados Unidos, que nos van a dejar un poco pensativos sobre realmente qué es verdad y qué es mentira en la vida. El primero es un experimento de contagio emocional de Facebook. Facebook cogió una muestra de 700.000 usuarios de su propia plataforma, usuarios de Facebook, y lo que hizo fue que a un grupo les empezó a mostrar contenido positivo, noticias positivas, por ejemplo, y a otro grupo noticias negativas. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Pues aquel grupo que empezó a recibir más contenido positivo empezó a publicar y a compartir más cosas positivas, y lo mismo sucedió en el grupo de los negativos. ¿Qué evidenció con esto Facebook? Que prácticamente podía manipular a través de inducción emocional a masas y a colectivos a través de su plataforma. Entonces el poder es bastante potente realmente, ¿no? Otro ejemplo muy impactante fue el escándalo de Cambridge Analytica. Si es que no conocen Cambridge Analytica, fue, porque ya no existe después de lo que hizo, una consultora de marketing político, el cual nuevamente, la mano con Facebook, extrajo, digamos, data de usuarios de Facebook para poder crear perfiles personalizados, obviamente pues de toda la data que tiene Facebook. Se crean perfiles para el electorado potencial de candidatos políticos, ¿no? Entonces tienes, digamos, varias personas, tienes perfiles de cómo es tu electorado, y lo que hicieron fue inducir a través de anuncios personalizados para cada uno de estos perfiles, anuncios de tal manera que se vayan hacia un candidato en específico,
Entonces básicamente lo que hizo acá, y esto ya ni siquiera es un tema de productos, ¿no? O sea, ya pasamos a un tema de inducción de narrativas, de ideologías, de pensamientos. Esto sucedió en una de las campañas de Donald Trump incluso, ¿no? Y yendo un paso más arriba, pues Estados Unidos es un país muy poderoso, ¿no? Entonces ya ni siquiera nos regimos bajo solamente un país, sino que probablemente es un país pues, que controla todo el mundo. Imagínense la envergadura de toda esta problemática. Y es que cuando una inteligencia artificial puede predecir tu opinión antes incluso de que tú mismo la formules, eso en realidad ya no es marketing, es ingeniería social. Y es una aberración que se tiene que mitigar a toda costa. Quiero comentar unos casos aquí en Latinoamérica porque nosotros no nos quedamos atrás para nada. El primero es lo que nosotros en la agencia le llamamos zonas invisibles para el algoritmo. Imagínate que tú eres un estudiante de clase económica baja, no tienes los recursos económicos y estás buscando una beca escolar. Por otro lado están las instituciones que quieren otorgarte esta beca. ¿Pero qué hacen estas instituciones? Pues quieren sumarse a la onda de la IA, quieren optimizar sus anuncios y que sean más eficientes, como vimos en nuestro caso al inicio. Cuando se activa esta inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a analizar todo, para aterrizarlo en contexto peruano, toda la capital que es Lima, y empieza a ver aquellos distritos o zonas que tienen mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque ellas son las que usualmente más compran en internet, porque son las que mejor tienen acceso también a internet. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues estos anuncios los va a promover para esas zonas, dejando de lado todas las zonas alrededores, que son precisamente las rurales y las que necesitan más este tipo de becas, haciendo de una manera indirecta pues una discriminación socioeconómica brutal, sin querer. Otro caso es el trabajo que nunca viste. Imagínate, tú como mujer pues estás buscando oportunidades laborales en redes sociales, en el digital, ¿no? Durante muchos años Facebook, porque esa era la data que tenía y que le validaba hacer lo que estaba haciendo, lo que hizo fue promover anuncios de construcción más al género masculino y anuncios que se relacionaban con asistente personal a las mujeres, pues acentuando bastante lo que es la exclusión de género, también de manera indirecta y sin querer. Otro caso muy interesante son las contracampañas políticas. Nosotros que hemos llegado a manejar campañas políticas en el plano digital, pues prácticamente semanalmente se recibían ataques digitales, ¿no? Y hoy en día, pues con la inteligencia artificial es mucho más fácil hacer los deepfakes, fake news. Incluso hay herramientas de IA como Eleven Labs que te clonan la voz y te pueden hacer decir cosas que nunca dijiste. Y en realidad, pues estas contracampañas siempre van a hacer daño. Cuando ya sale el candidato político a desmentir o a querer hacerlo, ya no puede, ¿no? Ya nadie le cree. Y en personas mayores, pues es mucho más fácil que puedan creerse lo que ven en Facebook, ¿no? Entonces es muy difícil realmente recuperarse de eso, ¿no? Y ojo, no solamente hablo de candidatos políticos. Te puede pasar a ti que estás viendo este video y arruinar tu reputación digital, digamos, ¿no? Y un último ejemplo, y quizás con esto se pueden relacionar bastante, son los precios relativos según donde vives. Quizás has querido comprar un ticket aéreo, un pasaje, vas a ver que los precios varían muchísimo, aprovechándose en realidad de tu necesidad y de urgencia. Quizás has querido reservar un hotel o incluso pedir por aplicaciones de delivery, Rappi, Pedidos Ya, etc. Te vas a dar cuenta que existen promociones geográficamente segmentadas, ¿no? Entonces esto como usuario pues termina siendo súper injusto y más beneficioso para la empresa. Y es que quiero volver al principio donde les comenté que, como han visto, la inteligencia artificial en realidad no tiene esa noción de ética ni de moral. Lo que sí tiene son objetivos, y a pesar de que los ejemplos que les acabo de dar son horribles, la IA en realidad está cumpliendo su función y lo está haciendo excelente, ¿no? Entonces la pregunta en realidad no es si la inteligencia artificial va a decidir por nosotros. La verdadera pregunta es si es que vamos a dejar de decidir por nosotros mismos y perder el control. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener un futuro mejor? Un futuro pacífico en el que podamos coexistir de esta manera con la IA sin tener problemas. En primer lugar, quiero mencionar el diseño humano. Hoy en día todas las IAs pues están dedicadas al negocio. Las grandes corporaciones lo siguen teniendo, lo siguen desarrollando, tienen el control de eso. Todas las IAs hoy en día se están desarrollando para generar más clics, generar más ventas, generar más plata a los que ya tienen plata.
no está centrado en los humanos, no está centrado en las personas. La IA puede ayudar a muchísimas cosas. La otra vez conversaba con un colega que estaba haciendo proyectos de inteligencia artificial en el cual buscaban predecir las posibles enfermedades que tienen en sectores rurales, aquí en el Perú. Predecir quizás qué personas van a tener tuberculosis o ciertas enfermedades pues, que puedan ser terminales. Ese tipo de aplicaciones de la IA son las que necesitamos, porque ya las empresas ya la tienen, o sea, ya están ganando dinero. Falta ver los problemas reales que tiene el mundo, que tiene Latinoamérica sobre todo, no solamente forrarse en dinero. El segundo punto es la regulación. Yo sigo preocupado porque las criptomonedas han salido hace más de 10 años y aún no están reguladas al 100%, al menos por el gobierno peruano. Y me preocupa porque espero que no sea así con la inteligencia artificial, que ese sí es un cambio mucho más potente. Hay que manejar todo esto con transparencia, con pinzas, y el Estado peruano tiene que involucrarse mucho en todo este proceso. Finalmente, y espero que puedas hacer esto apenas salgas o apenas termine este video, es la educación. Hay que formarnos con juicio crítico sobre las tecnologías emergentes como la IA, porque tenemos que educarnos, porque si queremos resolver un problema, ¿cómo lo podemos resolver si es que ni siquiera sabemos de qué trata o cómo funciona? Entonces el primer paso es ese. La mejor forma de enfrentar el cambio no es alejándonos. Conozco a personas que dicen, oye, la inteligencia artificial es mala, y se van, la rechazan y ahí queda y no hacen absolutamente nada. Eso no tiene sentido. La mejor forma es entendiéndolo y educándonos, formando parte de su evolución, porque esto es una evolución y está sucediendo y va a suceder quieras o no quieras. La idea es que formes parte de esa evolución educadamente, desde un punto de vista responsable y desde un enfoque consciente. Si quieres saber un dato curioso, también ya para ir terminando este video, el 100% de esta presentación ha sido creada, guionizada, desarrollada y diseñada por inteligencia artificial. Y esto lo he hecho para despertarte, no para venderte. Porque la inteligencia artificial no sustituye la verdad, sino que la potencia. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho esta presentación, espero que te haya llevado nuevos pensamientos, espero puedas incursionar un poco más en la IA para poder identificarla más adelante y ver qué está bien o qué está mal. Hay muchas cosas que la IA, al menos hoy en día, tiene por mejorar. Estoy seguro que cuando estés viendo este video van a ver muchas nuevas cosas más. Solo espero que cuando esté viendo este video de acá en unos meses, unos años, todo siga siendo bien y todo esté muy bien regulado y la gente haya podido pensar esto que justamente estamos pensando juntos ahora contigo mismo. Entonces, nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.